Para empezar a hablar sobre mi historia profesional, yo creo que es necesario remontarme a mi niñez y gran parte de mi adolescencia. Eh, Mi mamá es contadora, especialista en impuestos, pero no siempre todo fue así. Mi mamá cuando me tuvo era secretaria, madre cabeza de familia, y en ese momento pues yo tuve que ver de primera mano lo que es una mujer, como dice uno, luchona, con su hijo, sola, sacando todo adelante, viéndola trasnochar, trabajar, pasar de secretaria, auxiliar contable, luego contadora y después convertirse en una gran figura en temas tributarios. ¿Y por qué hablo de mi niñez? Porque desde muy pequeño, precisamente por esa condición de mi mamá como madre cabeza de familia, tuve que pasar algunas vacaciones, algunos momentos entre el aula de clase acompañándola cuando ella se estaba formando como contadora, así como que también en la oficina de ella cuando ella ya se desempeñaba como tributarista. Esto me llevó a que tuviera conocimiento en primera mano de lo que pasaba en impuestos. Muchos se sorprenden cuando yo les digo que yo diligenciaba declaraciones tributarias en borrador desde la época en la que la DIAN no era DIAN, sino era la Dirección de Impuestos. Los formularios eran gratuitos y se reclamaban con unas tarjetas que eran lo que llamaban NIT o número de identificación tributaria. En ese momento yo empecé a relacionarme con todo este tema de impuestos y aunque vengo pues de una familia que en medio de todo pues tuvo muchas dificultades, pues a mí no me hizo falta nada, afortunadamente, pero pues vengo también de un barrio popular en Bogotá. Nací en el barrio, o viví y me crecí en el barrio Nariño Sur. Eh, digamos que este barrio pues está ubicado a un lado Las Cruces, al otro lado el San Bernardo, al otro lado el Calvo Sur, y pues uno se podría dar cuenta por su ubicación cómo es su entorno social. Así que en esos dos caminos que uno tiene en ese entorno social, afortunadamente me fui por este camino de los impuestos a seguir lo que decía o lo que quería mi mamá. Mi mamá en su momento, pues su mayor sueño, pese a que ella logró ser independiente, montar su outsourcing contable, siempre soñó mi mamá con entrar a trabajar a la DIAN y curiosamente yo logré hacerlo y así pues me fui formando profesionalmente. La DIAN pues me aportó muchísimo, gran parte de lo que soy y el por qué estoy acá y porque muchos tal vez me conocen es por mi historia en la DIAN, pero pues antes de la DIAN yo tenía una historia ya profesional como contador independiente, también en el entorno, por así decirlo, político, porque eh, para sorpresa de muchos, pues leo una buena parte de mi vida y de mi formación a la izquierda colombiana, en la que gracias a Lucho Garzón y personas pues del M19 pues logré como en ese entorno social preciso en el que me crié, saber qué camino coger y me fui por el camino del estudio y eso me ha llevado aquí donde estoy y es algo que a pesar de lo que claramente dista en lo que muchos ven de mí en temas ideológicos, pues yo no dejo de reconocer y es que precisamente por encajar en ese entorno político fue que me volví una persona dedicada y me permitió profesionalmente desempeñarme no solamente en esta parte técnica, sino en esas ganas de querer enseñarle a los demás y eso me ha llevado pues ya 17 años siendo docente en diferentes universidades del país en temas tributarios que incluso impartía y enseñaba antes de ingresar a la DIAN. Así que profesionalmente puedo decir que mi historia nace con mi madre, a la que le debo todo. Básicamente es la persona que no solamente me garantizó el bienestar siendo yo pues de clase media, sino que también le debo gran parte a otras personas que en el camino me acogieron, me dieron las oportunidades para mostrarme, eso me permitió crecer
estar donde estoy, y eso en cierta medida me ha llevado a tal vez mi política de vida, que consiste en buscar de mil maneras o de todas las formas posibles ayudarle a otros que tienen las capacidades suficientes para crecer, aportar y de esta forma darles o brindarles las oportunidades que tal vez yo también tuve en su momento a través de esas personas que se cruzaron en mi camino. Bueno, salir de la DIAN era algo que yo también venía pensando hace mucho tiempo. Para ser exactos, desde el año 2022, en agosto, yo me planteé a mí mismo la posibilidad de salir de la DIAN. De hecho, voy a comentar aquí una infidencia, y es que en su momento hablé con una persona que estuvo en la DIAN y que para esos días estaba constituyendo su propia firma, y salió como la idea de retirarme, que es Pablo Mendoza Velilla, quien era subdirector de Normativa y Doctrina. En ese momento hablamos y básicamente yo le puse a él una fecha límite en la que iba a estar, hasta la cual iba a ir a la DIAN, en la DIAN más bien, y fue noviembre del 2022. Yo como que me tenía muy planteado esa fecha. Voy a ser franco, no me interesaba bajo ninguna circunstancia continuar trabajando en la DIAN. Ya en ese momento yo era subdirector, entonces tener un cargo directivo en el gobierno de Gustavo Petro, para ser francos. Entonces por eso me había planteado renunciar, pero en ese momento quien era mi jefe me dijo que aguantara un poco más, que esperáramos, que lo pensara muy bien, y a raíz de eso me quedé en la DIAN. ¿Qué vino después de eso? Pues empezaron una serie de acciones que ejecuté desde mi cargo, olvidando un poco ese trasegar de evoluciones, y ya eran temas que volvieron a ponerme en el foco. El cierre de establecimientos de comercio, que me puso en el foco por este tema de facturación, y también el premio, o más bien podríamos decir que el reconocimiento que me dieron en la DIAN en diciembre del 2023 como el mejor directivo de la DIAN. Para ese momento, pues yo debo ser franco, yo recibo este premio y yo ya estaba más afuera que adentro. Entonces tenía claro que los días en la DIAN estaban contados, que ya era el ciclo, y tal vez no me fui en el 2022 porque me faltaba ese punto del premio a mejor directivo, como irme por la puerta grande, dicen por ahí. Entonces decidí salir, y este tema de convertirme en empresario, voy a ir nuevamente atrás. Me quedó la cuñita de aquello que no pude lograr, y eso es algo que tengo en la vida. Yo no digo lastimosamente, creo que para fortuna mía, y que también le aconsejo a los demás, es que hay cosas que no se dan en el momento, que a veces toca renunciar a esas cosas, pero no quiere decir que se den a olvidar, porque si es un propósito firme, hay que seguir buscando cómo conseguirlo. Y uno de esos pues era esa vez que fracasé tratando de ser independiente, y como que llega este momento y salgo de la DIAN, y a pesar de que hubo muchas ofertas, de que también les decía, o sea, yo miraba a las Big Four como esas firmas grandotas, y llegaban propuestas de estas firmas, y yo decía, bueno, si estas firmas quieren contar conmigo, de pronto ya es momento para retomar eso que quedó atrás en ese momento en el que fracasé, y esta vez la historia sea diferente. Así que asumí el riesgo de empezar esta historia de mi vida en el sector privado, después de haber estado mucho tiempo en el público, porque como digo, no solamente es un tema de la DIAN, es un tema en el que trabajé en la Alcaldía Mayor de Bogotá, y digamos que duré mucho tiempo en el sector público. Entonces como que volver al sector privado con una marca propia es un riesgo, y más cuando uno ha fracasado antes, pero sentí que el corazón me decía que ya era el momento, ya era la hora de cosechar a partir de pues la historia recorrida. Bueno, pues
¿qué sucede? Pues salgo de la DIAN, como les digo, devoluciones ya había sido mi historia 2 años atrás. Yo estuve en todos los temas de devoluciones hasta el año 2021. Sin embargo, había marcado un hito de quién era yo en la DIAN en devoluciones y de quién era yo para los contribuyentes y para los asesores tributarios en materia de devoluciones. De hecho, a pesar de que ya lleva 2 años sin tener nada que ver en devoluciones, a mí todavía me buscaban para hablar, capacitar, dar charlas en torno a las devoluciones, precisamente por la relevancia que tuve en darle el viraje a las devoluciones en la DIAN. Entonces, cuando salgo, pues me enfrento primero a un obstáculo que era la posibilidad de estar inhabilitado para poder asesorar a contribuyentes, a empresas, a firmas. Entonces, pero tampoco me podía quedar sin trabajo, pero tampoco quería yo seguir siendo un empleado. Entonces, teniendo en cuenta que ya hace 2 años atrás, cuando salgo de la DIAN, yo ya no tenía nada que ver con devoluciones de impuestos. Entonces vi que ese campo de acción primero pues era uno que yo podía ejercer, porque en el último año no había realizado o ejecutado ninguna función en temas de devoluciones. Y segundo, precisamente cuando a mí me empezaban a llegar las ofertas de trabajo de las firmas, todas querían que yo estuviera con ellos en temas de devoluciones. Entonces yo dije, bueno, realmente, aunque yo sabía dentro pues que en devoluciones pues podía ser un referente, yo no dimensionaba bajo ninguna circunstancia cómo era visto esto afuera. Y cuando salgo de la DIAN es que me doy cuenta que efectivamente en devoluciones casi que me convertía en una voz firme frente a estos temas y alguien a quien escuchar sobre estas situaciones. Así que decidí que esa era la línea de negocio que debíamos nosotros tener en Clevertats y que además no íbamos a buscar ser competencia de nadie, simplemente íbamos a estar disponibles para todos aquellos que querían que estuviéramos en temas de devoluciones, pues que nosotros pudiéramos estar con todos ellos sin ningún tipo de inconveniente, sin que se viera como una competencia, ni que se viera como que pues Clevertats o que nosotros salíamos era para quitarle clientes a los demás. Y pues a esto le faltaba un pedazo que era el orden y la tenacidad y tal vez el polo a tierra para aterrizar estas vainas, que no lo iba a tener yo. Yo he sido muy desordenado en muchas cosas y yo creo que eso va como muy metido en el tema de nosotros los hombres. No somos tan ordenados para las cosas. Soy una persona muy de sensaciones, de sentimientos y que en cierta medida se necesitaba como tener una firmeza en los negocios, y que tal vez ese había sido mi fallo en algún momento cuando intenté emprender. Así que decidí hacerle la propuesta a quien fuese mi asesora en la DIAN y que me mantenía casi que todo en orden, para que emprendiera esta ruta conmigo y pudiéramos generar la balanza para que Clevertats sea el éxito que es hoy en día. Cuando uno sale de la DIAN, y creo que le pasa a todos los que han salido de la DIAN y han estado muchos años ahí metidos, uno sale a un mercado que desconoce. Uno no sabe ni cuánto cobrar, ni cómo operar, ni cómo llegar a un cliente. Uno no tiene conocimiento de absolutamente nada de eso. Entonces sale uno y uno quiere hacer de todo, como que cobranzas, devoluciones, que lo que llegue, ¿sí? Uno se va metiendo en todo, pero digamos que yo conté con una persona que, estando afuera, me guió. Una persona que conoce cómo se maneja el negocio afuera, incluso me alcanzó a decir
cuánto valía yo, porque yo no tenía ni idea cuánto cobrar. Y entonces ahí sí lo quiero citar a él, y es César Cermeño. César Cermeño es la primera persona que se enteró que definitivamente iba a ser independiente fue César. Y César llegó y prácticamente me dio una clase express de cómo funcionan las cosas afuera. Entonces, pues ya teniendo yo ese conocimiento, puedo armar una propuesta que es la que le presento en su momento a Karen, quien es mi socia. Y Karen me la compró, y así es que salimos nosotros al mercado. Yo empecé como a hacer los pinitos legales de búsqueda de clientes, de mirar cómo lograr ese piso que asegurara el primer gran negocio de Clever Tats. Mientras tanto, mientras yo hacía eso, Karen se dedicó a entregar su cargo en la DIAN, y ya cuando todo estaba como muy bien aterrizado y demás, pues Karen renuncia, y el 11 de junio, podemos decir, aunque no legalmente, pero sí formalmente, 11 de junio del 2024, nace Clever Tats. Eh, digamos que tal vez el primer cliente fue como que, uff, ¿esto qué es? Pero lejos de pensar que íbamos a estar donde estamos hoy, o sea, lejos, 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 lejos de imaginar eso en tan corto tiempo, aunque el propósito estaba claro, siempre estuvo claro, pero muy lejos de creer, y yo me voy a ese momento que además fue un dolor de cabeza ese primer cliente, porque fue duro, duro, duro poder sacar como que nuestra primera devolución, pero, pero pues creo que estaban esas ganas de comerse el mundo, y como que el objetivo súper claro. Así que aprovechamos los amigos que tenemos, que nos hicieron poner eh, ahí en un escenario en el que podían llegar a nosotros. mm, y afortunadamente logramos éxito. O sea, yo creo que hoy en día lo que tiene Clever Tats por mostrar, más allá de que esté Cristian Juno Quiñones, es el éxito. O sea, es muy difícil sacar adelante una evolución, muy difícil. Y nosotros lo logramos sin tanto inconveniente, y creo que hemos sido como estrategas, pero también muy inteligentes en ofrecer una propuesta de valor agregado a las empresas y también a nuestros colegas para sacar adelante las devoluciones. Y es no un nombre eh, como Cristian Quiñones, no un nombre como Karen Álvarez. Hemos logrado más bien mostrar resultados con, con una dinámica que tal vez no muchos tienen, o por decir ninguno, y es evaluar el riesgo antes de solicitar una devolución. Y somos muy honestos, y es que cuando no hay derecho, cuando vemos un riesgo para solicitar, sencillamente no lo hacemos. Eso de estar solicitando devoluciones masivamente a bajo costo, sin mirar los riesgos que pueden involucrar en una devolución, tal vez es una irresponsabilidad de parte de algunos colegas, y qué pena ser tan tajante en esto, pero la devolución no es un juego, ni tampoco es un procedimiento para improvisar. Sí, es un tema de requisitos, pero esto no es de improvisar, porque la solicitud de devolución, así como abre la puerta a obtener un flujo de caja, también abre la puerta para que la DIAN evalúe situaciones cuando ve cosas que no le cuadran, y puede quebrar una empresa, una devolución improcedente. Entonces, no es para estar improvisando ni para estar aprendiendo. Es un proceso que requiere seriedad, y que incluso no se debe delegar. Por eso nosotros mismos, Karen y yo, nos encargamos directamente de las devoluciones. El principal problema en materia de impuestos aquí en Colombia, y aplica tanto afuera como adentro, es decir, a nivel contribuyente y a nivel DIAN, es precisamente que la estructura tributaria de nuestro país es muy compleja. Veo que durante los últimos 10 años no hemos sido capaces de establecer una reforma estructural en nuestro sistema tributario. ¿Eso a qué lleva? A que efectivamente pues existan esos retazos que se presentan en nuestra normatividad, y a lo vez hacen que todo sea muy complejo. Es una dificultad que se presenta tanto afuera como adentro,
Y cuando uno tiene estas dificultades en materia normativa, pues básicamente casi que deja libre albedrío las decisiones tanto de la administración como de los contribuyentes, es decir, a libre interpretación, porque no hemos sido capaces como país de hacer una reforma estructural a nuestro sistema. ¿Cómo se soluciona? Con una reforma realmente estructural y dejar de hacer reformas con ánimo recaudatorio. Eso es lo que se debería trabajar para de una vez arrasar con esas dificultades del sistema que además han llevado a unos altos índices de evasión, pero también a unos bajos niveles de control recaudatorio. Bueno, nosotros lo que hacemos como valor agregado es que evaluamos los riesgos antes de solicitar una devolución. ¿Y qué quiero decir con esto que evaluamos los riesgos? Nosotros creamos nuestro propio sistema de riesgo tributario que nos permite verificar si efectivamente una empresa puede, por indicadores, tener un comportamiento sospechoso para la administración tributaria. Y esto no revistió, pues, digamos que en cierta medida una mayor complejidad, pero sí es nuestro valor agregado. Además de evaluar los riesgos, nosotros tenemos esa óptica de funciones de la DIAN, o sea, y en esto quiero pues también como hablar, si bien es cierto, muchas personas conocen quién es Cristian Quiñones, su historia, porque pues he tenido la oportunidad de demostrar en diferentes escenarios académicos, profesionales, pues esa historia mía laboral. Pues también es cierto que en el caso de Karen es una persona que conoce demasiado sobre temas tributarios, hilando muy delgado, control tributario fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que Karen tiene un ojo, una cosa brutal, para detectar inconsistencias que se pueden presentar en una declaración tributaria y también en los soportes que hacen parte de esa declaración. Así que en esta medida, pues cuando los dos aunamos esfuerzos, yo desde el conocimiento que tengo pues del procedimiento de evoluciones y ellas del conocimiento muy fiscalista que tiene, logramos pues hacer ese match que nos permite a nosotros sustanciar una evolución antes de presentarla a la DIAN, de forma tal que no solamente identificamos los riesgos a partir de ese esquema o sistema que hemos diseñado nosotros, sino que también lo podemos hacer de cara a una auditoría que pueda realizar la DIAN, de forma tal que casi que dejamos las decisiones al contribuyente cuando vemos algún tipo de riesgo que no necesariamente repercute en una situación de no procedencia del saldo a favor, sino situaciones de riesgo que pueden ser fácilmente evaluadas o tal vez detectadas en una auditoría de la DIAN. Eso es nuestro valor agregado. Nunca le vamos a decir al contribuyente, venga y solicitamos porque ajá, sino que siempre estamos diciendo cuáles son las implicaciones de hacer una solicitud y por eso también el éxito, definitivamente. Bueno, pues que Clevertouch sea la firma líder en devoluciones de impuestos fue algo que apareció en el camino. Como yo decía al comienzo, siempre estuvo ese propósito de vida, por eso como que nunca me vi envejeciendo en la DIAN o llegando a que toda mi historia se desarrollara en la DIAN. Sabía que en algún momento me iba a ir de la entidad porque no era mi propósito principal. Mi propósito siempre estuvo marcado con ese deseo y ese anhelo de crear una firma de renombre, una firma que fuese reconocida y pues cuando se creó Clevertouch, si bien es cierto, siempre tuvimos ahí como primer nicho de negocio el tema de las devoluciones,
pues llegar a ser líderes fue algo que se fue presentando en el camino, fue un anhelo que surgió a partir del éxito, a partir de ver cómo nos estaban viendo otras firmas y otros colegas, y eso en cierta medida nos puso en el escenario, bueno, ¿quiénes son determinantes en devoluciones? Y pues sí, habían uno o dos que son conocidos por temas de devoluciones, pero son tal vez empresas o firmas muy cerradas a unos clientes fijos y que tal vez no están con ese propósito de crear una cadena de amigos, porque nosotros no les decimos competencia ni colegas, sino amigos, una cadena de amigos en la que todos nos colaboremos y podamos darnos cuenta y dejar claro que existen cosas que son delegables, situaciones que son delegables, sobre todo en materia tributaria, y que no todos pueden acaparar todo, porque o si no, algo sale mal. Y creo que el éxito de una asesoría tributaria está en ese objetivo, logro de poder mitigar las contingencias. Y la única forma de mitigar las contingencias en materia tributaria es delegando. Así que cuando uno empieza a tener diferentes manos dedicadas a diferentes cosas, pero cada uno especializado en lo suyo, pues nosotros dijimos, no, vamos a dedicarnos a las devoluciones. Y eso en algún momento pues nos pone a plantearnos, oiga, tenemos que lograr ser la número uno en devoluciones en Colombia, pero lejos de imaginar que fuera tan rápido y que fuéramos reconocidos de una forma acelerada. Entonces, pues, ¿qué significa? Yo creo que es poder llegar y decir, se logró el propósito de vida. Y ahora lo que viene es no parar, sino seguir creciendo, seguir mirando hacia adelante y seguir estando ahí con esa disponibilidad para poderle colaborar a todos en un proceso tan complejo como las devoluciones. Miren que hay algo que yo me planteo. Para muchos no es un secreto que yo tengo una historia política, y hace unos días, de hecho, me planteaba yo por qué quería ser político o por qué me quería dedicar a la política, y me lo planteaba porque me preguntaron en una entrevista hace algunos días si yo iba a aspirar al Congreso de la República. Y no voy a negar, fue algo que me sonó, fue algo que me llegaron efectivamente propuestas para conformar pues las listas del Congreso del 2026 con dos partidos políticos, pero precisamente a raíz de esa pregunta que me hacían, yo decía, bueno, ¿por qué en algún momento de mi vida yo anhelaba con muchas fuerzas ser político? Y llegué a la respuesta, y es que yo quería ser político porque veía que ese era el camino para ayudarle a mucha gente. ¿Por qué quería ser yo director de la DIAN? Porque veía que ese era el camino fácil para ayudarle a mucha gente. O sea, siendo director de la DIAN, yo podría darle a mucha gente trabajo, podía tomar decisiones de poder encaminadas a ayudarle a las personas. Y me volví y me preguntaba, o sea, ¿por qué yo en su momento siempre estaba escalando, buscando escenarios de poder? Y nunca encontré una respuesta que fuese algo para mí, sino siempre la respuesta es un escenario propicio para ayudarle a otros. Resulta que Clevertats es el escenario propio para ayudarle a otros, para que muchas personas, y esperamos que así sea, puedan llegar a vincularse a nuestra firma. También es el escenario para que muchos colegas puedan salir de sus dificultades en devoluciones, y también es el escenario para que muchas empresas en esta situación tan difícil en materia económica en el país puedan recuperar su caja, un poco de su caja, con una solicitud de devolución de saldos a favor. Entonces creo que el propósito en Clevertats está cumplido,
que siempre ha sido poder brindar ayuda a los demás. Eh, Miren que hay un tema y es que casi que la mayoría de nuestra generación solemos tener traumas y esos traumas los asociamos a nuestros padres. De hecho, yo no me escapo de eso. En su momento y no hace mucho, pues también pasé por situaciones difíciles mentalmente que lo llevan a uno como que en cierta medida culpar a los padres. Y yo me pongo a mirar hacia atrás y ya desde otra perspectiva de la vida y también mental, empiezo a ver quién fue mi madre en su lucha y en su crecimiento y en su forma como salió adelante. Yo reitero, nosotros, por lo menos cuando yo nací, no era que tuviéramos muchos recursos, pero sí pude ver de primera mano cómo mi mamá hizo todo lo posible para crecer ella profesionalmente, pero también brindarnos a los que vivíamos, que era mi abuela, mi tía y yo, con ella lograr pues brindarnos tal vez unas condiciones de vida en las que no se necesitara realmente nada. ¿Ya que voy con esto? A que precisamente por ese entorno a mí me hubiese gustado tal vez en algún momento de mi vida poder apreciar lo que hacía mi madre y tal vez no hubiese perdido algunos años valiosos de mi vida en cosas que realmente resultan ser banales. Sin embargo, como que llega ese momento en mi vida en el que me fijo propósitos. Entre esos propósitos, pues básicamente está en el que estoy hoy y en esta posición también desde Clevertats, que tal vez en algún momento de mi vida fue súper lejano, inclusive como que soñaba mucho y no era posible, pero siempre tuve claro que el cielo no tiene límite. Y como el cielo no tiene límite, pues no hay cosas, personas o situaciones inalcanzables. Lo que uno se proponga siempre lo va a lograr desde que tenga la dedicación suficiente para llegar a ese fin. Entonces lo que yo le diría a la gente es que nunca desfallezcan. En mi caso fracasé muchas veces, muchas veces. De hecho, recuerdo que llegó un momento de mi vida en el que sentía que tenía la inteligencia suficiente como para empezar solo y para entrar un poco en contexto también en lo que yo fui, pues yo fui mensajero, fui auxiliar contable y pues también pues trabajé con mi mamá. Y en algún momento de mi vida, sin ni siquiera yo graduarme, estaba tan enceguecido con, con lo que yo creía que era mi inteligencia, que me llevó a decir y a prescindir en ese momento de la mano que me daba mi madre, laboralmente hablando. Y renuncié a eso para emprender mi camino como independiente, sin ni siquiera haberme graduado. Obviamente pues eso fue un fracaso, fue terrible, porque pues no sabía cómo era el mercado, no sabía ni cómo cobrar, estar detrás de la gente para que me pagara, y eso me llevó como a agachar la cabeza y pues tenía dos caminos: retornar a trabajar con mi mamá, con una serie de compromisos y a creencias que la verdad a mí me quedaba imposible cubrir, y la otra era darme cuenta que debía empezar desde cero buscando trabajo. En ese momento decidí empezar a buscar trabajo, no volver con mi mamá. Como que siempre tuve claro que quería realizar mi propio camino, a pesar de que todo ya lo tenía servido, a pesar de que mi mamá hizo todo para lograr posicionarse en lo que ella fue en algún momento, y en esa era de los 90, 2000, pues trabajar con mi mamá era un privilegio, y yo decidí en ese momento rechazar la oportunidad y decir, yo creo que no voy a valorar nada si no lo busco yo mismo y me lo gano yo mismo. Entonces decidí buscar trabajo y empecé a trabajar desde abajo. De ahí también pues llegó este tema político en mi vida. Trabajé en la alcaldía mayor bastante tiempo, en algunos gobiernos, y también estando en la alcaldía mayor pues me quedé sin trabajo y ya mi hijo había nacido. Ya iba a cumplir un año,
Y fue ahí cuando de la nada salió, no sé, cayó del cielo, el tema de la DIAN. Después de yo llevar como un mes sin trabajo, básicamente vivía de las clases y me llegó el tema de llegar a la DIAN y debo decir que ahí cambió como que mi vida por completo. Pero a lo que voy es que uno todo el tiempo se está tropezando y cayendo y eso no debe ser razón suficiente como para desistir de los sueños y de los propósitos. Entonces, el cielo no tiene límite. Hay que siempre seguir adelante y buscando lo que uno quiere para su vida. Y siempre se va a lograr. Todo va con la actitud que tenga uno y la fe de que las cosas van a ser así. Gracias.